Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 26. Kurenai miró a sus alumnos, quienes ahora estaban un poco asustados tras oír esto. Por el contrario, los alumnos de Asuma eran curiosos. ¿Una guerra? ¿Con quién? ¿Otra aldea? Preguntó Ino mientras miraba a Kana y luego a Asuma. Kurenai también miró a Asuma, indicándole que ayudara a sus estudiantes con la situación actual. Asuma negó con la cabeza y dijo: No, Ino, la guerra no es contra ninguna otra aldea, y Hinata, no te asustes solo por la palabra guerra. En el mundo shinobi, este tipo de combates ocurren aproximadamente cada década, y la niebla oculta ha estado bajo un régimen tiránico durante los últimos años, así que ahora luchan por su libertad. Asuma lo hizo parecer una historia que les alegró el ánimo a los niños. ¿Y qué hacemos aquí?, preguntó Hinata. Asuma iba a responder, pero Kiba se adelantó y preguntó: ¿Vamos a ayudarlos a conseguir la libertad? Asuma y los demás sonrieron al oír eso. Mei y los demás shinobis de la niebla se sorprendieron un poco al ver el entusiasmo del pequeño por ayudar a los clanes oprimidos de la niebla oculta. Sí, Kiba, el señor 5 nos ha enviado aquí para ayudarlos en todo lo posible, dijo Kurenai, a lo que Kiba apretó el puño y dijo: Sí, voy a presumir de esto cuando regrese a la aldea. Jeje, el señor 5 me eligió para venir aquí en lugar de Naruto, Sasuke y Yami. ¿Quiénes son esos tres niños de los que habló?, preguntó Kana al niño más cercano, que era Shikamaru. Para ella, era el único que parecía maduro para su edad. Santo también sintió curiosidad, así que también miró a Shikamaru. Shikamaru se giró hacia los hermanos Terumi y dijo: Esos tres son nuestros amigos, pero son más fuertes. Kana y Santo asintieron, pues habían adivinado quiénes serían los tres compañeros de Kiba. Ino rápidamente resopló y dijo: Shikamaru, más fuerte es un mundo tan pequeño. Yami es el shinobi más joven del mundo shinobi en convertirse en Jonin a la edad de 9 años. No puedes compararlo con Naruto y Sasuke y ciertamente no con Kiba. Mei arqueó las cejas al oír eso. Incluso los shinobis de la niebla que custodiaban al grupo y los hermanos Terumi se sorprendieron al saber que un niño de 9 años se había convertido en Jonin. Mei miró rápidamente a Ino y dijo: ¿Jonin a los 9? A esa edad, ninguno de nosotros aquí es siquiera genin. ¿Estás seguro, niño? Ino infló su pecho inexistente con orgullo y dijo: Sí, por supuesto que lo soy, incluso escuché a Sensei decir que su fuerza ha superado la de un Jonin. Los shinobis de 3 hojas se miraron mientras el tema se centraba en Yami. Esto era lo último que querían. Este es el peor momento y lugar para estar obsesionada con Yami, quiso decir Asuma, pero no pudo. Kakashi, que hasta entonces había estado callado, interrumpió rápidamente la conversación y dijo: Podemos hablar de esto más tarde, ¿no? No llamemos la atención. Tenemos mucho de qué hablar. Mei y los hermanos Terumi se dieron cuenta de que habían olvidado la misión que Yoshiro les había dado y ahora estaban charlando con una chica de 14 años sobre otro chico que obviamente era su enamorado. Ah, sí, pero definitivamente quiero saber de este chico que aparentemente es un Jonin a los 9 años, dijo Mei mientras miraba a Kakashi y a los demás. El grupo continuó caminando hacia la mansión Terumi. Yami, que se había ido a ver llegar a los shinobis de la hoja, no fue a los muelles, sino que se quedó rondando por uno de los caminos que creía que probablemente usarían Mei y los demás para llevar a los shinobis de la hoja a la finca Terumi. Había 3 entradas por donde los shinobis podían entrar sin llamar mucho la atención, y 2 de ellas no eran probables para Mei como ruta de viaje, ya que una de ellas era el mercado, donde la gente buscaba todo tipo de información, e incluso el más mínimo error podía ponerlo todo en peligro. La otra ruta atravesaba el espeso bosque, pero esto le dificultaría las cosas a Mei, ya que era el lugar perfecto para una emboscada. No quería que los shinobis de la hoja tuvieran que defenderse en caso de que los shinobis de la niebla no pudieran detener la emboscada. El único camino que quedaba era la última ruta, donde Yami los esperaba. Después de unos minutos, Yami vio a Mei junto a otros caminando por esa ruta. Todos se habían vuelto a disfrazar de civiles y Kakashi se había transformado en un anciano. Yami no los miró fijamente y solo los miró un par de veces. No quería arriesgarse a que lo atraparan o incluso a parecer sospechoso. Solo una persona tiene el sentido del humor para hacerse pasar por un anciano y hacerse pasar por el enviado de la hoja oculta. Es bueno que Lady Tsunade haya enviado a Kakashi aquí. Nuestras longitudes de onda coinciden hasta cierto punto. Puede que no haga ningún movimiento que pueda arruinar mis planes. Yami pensó mientras miraba a Kurenai, Asuma y sus estudiantes.
A excepción de Shikamaru y Shino, los demás niños miraban a su alrededor, ya que era la primera vez que entraban en otra gran aldea. El que estaba más emocionado era Choji. Por alguna razón, los puestos de pescado frito le habían conquistado el corazón. Incluso miró a Asuma con ojos de cachorro para que pudiera ir a tomar algunos, pero se lo negaron. Me pregunto qué habría pasado si Choji hubiera sido llevado a la ruta del mercado, donde los puestos de comida cubren ambos lados de la calle. Yami se fue entonces a preparar el siguiente paso de su plan. Podría haber sido un paso sencillo, pero la presencia de los enviados de la hoja lo dificultó mucho más. Tras la partida de Yami, los shinobis de la hoja entraron en la mansión Terumi. Les dieron una buena casa de huéspedes donde vivir, donde la niebla oculta no los vigilaría. Lo último que Mei quería era intimidar a Kakashi y a los demás. Entendía que los Jonin no eran simples shinobis sin nombre, así que debía tratar esto con mucho cuidado. Kana ya había considerado estas cosas y lo había preparado todo para que los shinobis de la hoja no se sintieran incómodos en absoluto. Santo también se aseguró de que Hideki y los gemelos recibieran los cuidados necesarios y no fueran maltratados durante su detención. Unas horas más tarde, cuando todos habían descansado lo suficiente del largo viaje, un shinobi de la niebla les informó que se había concertado una reunión entre los enviados de la hoja y los líderes del clan. El shinobi también nos informó que Hideki y los gemelos también estarían allí. Sería mejor si pudiéramos conocer a Hideki y sus dos estudiantes antes de que empiece la reunión. Lady Tsunade me ha pedido que me asegure de que no sean maltratados ni torturados de ninguna manera, dijo Kurenai después de que los shinobi de la niebla se fueran. Asuma estaba sentado en la cama mientras Kakashi estaba de pie cerca de la ventana. Los genins estaban en otra habitación por ahora. Estoy de acuerdo, Kurenai, pero no podemos usar nuestras cartas ahora, dijo Asuma. Luego miró a Kakashi, quien asintió y dijo: estoy de acuerdo con lo que dijo Asuma y los líderes del clan querrán saber qué sabemos y cómo. Estoy seguro de que tienen menos del 50% de la información que nosotros tenemos. Ni siquiera saben el grave problema en el que están metidos. Si pierden esta batalla, toda la niebla oculta podría convertirse en el cuartel general de esos cultistas. ¿Y qué hay de los niños? ¿Los vamos a llevar con nosotros? Creo que son demasiado jóvenes para esto, dijo Kurenai, a lo que Asuma negó con la cabeza y dijo: no estoy de acuerdo contigo, Kurenai, todos son futuros líderes de clan. Necesitan saber qué hay ahí fuera. Este es el momento de que sepan qué sucede en las sombras. Kakashi también se puso del lado de Asuma en este caso. Sabía que los hijos de Asuma y Kurenai eran mucho más inmaduros que Gui y su equipo. Incluso los infantiles Sakura y Naruto habían empezado a tomarse el entrenamiento en serio. Bien, pueden mantenerse al margen, pero espero que no digan nada. Incluso al venir aquí, temía que Ino dijera algo sobre Yami que pudiera despertar sospechas en Mei y sus hermanos. Kurenai suspiró aliviada y salió de la sala para avisar a sus alumnos que tenían una reunión. Kakashi también se levantó para salir de la habitación, pero Asuma lo detuvo y dijo: sé todo lo que tengo que decir y hacer, pero ¿cuál será nuestro próximo paso para contrarrestar a la facción Mizukage y los demás? Kakashi le guiñó un ojo a Asuma y dijo: nunca fue nuestra decisión. Es suya y siempre lo será. Estoy seguro de que ya tiene algo planeado y, como es su primera misión, estoy emocionado. Asuma comprendió que Kakashi se refería a Yami. No sabía por qué Kakashi confiaba tanto en Yami, pero lo que sí sabía era que Yami le había enviado el informe a Tsunade con la intención de recibir ayuda de ellos. Asuma, junto con su equipo y el de Kurenai, estaba en el vestíbulo de la casa de huéspedes. Sabía que Kurenai se tomaría su tiempo para prepararse y que aún faltaba media hora para que comenzara la reunión. Pero no sabía por qué Kakashi tardaba tanto. ¿Cuánto tiempo le tomará a Kurenai-sensei? Preguntó Kiba mientras miraba la puerta cerrada de la habitación de Kurenai. Eres un idiota, Kiba. La señorita Kurenai está aquí como enviada y, como dama, debe vestirse apropiadamente. No puede usar su ropa habitual, reprendió Ino. Asuma miró su ropa, que consistía en su chaleco antibalas habitual sobre la camisa doblada. Sintió que Ino se burlaba de él indirectamente. Antes de que pudiera decirle nada, la puerta de la habitación de Kurenai se abrió y ella entró. ¡Guau! Gritó Kiba primero al ver a su sensei y así. Kurenai rió entre dientes al oírlo y luego vio a Asuma, boquiabierto, de pie como una estatua detrás de los niños. Kurenai-sensei, te ves realmente hermosa. Hinata también la felicitó. Era la primera vez que la veía. Kurenai sonrió y agradeció a Hinata el cumplido. Luego miró a Asuma, quien sonrió torpemente y dijo: ¿te ves bien, Kurenai?
Al oír esto, todos, incluida Kurenai, se quedaron boquiabiertos ante lo que Asuma acababa de decir. Kurenai definitivamente esperaba algo más que un cumplido de quedarse bien. Definitivamente sabes cómo conquistar mujeres, Asuma. Una voz sarcástica llegó desde atrás. Todos sabían que era Kakashi. Asuma bajó la mirada avergonzado porque sabía que la había cagado a lo grande y Kakashi siempre aparecía en el momento más oportuno. Asuma respiró hondo para recuperar la compostura y dijo, ¿dónde has estado? Que no hayas venido con tus estudiantes no significa que puedas andar por ahí. Kakashi se rió y dijo, oh, solo estaba viendo los alrededores y me detuve para ayudar a una anciana. Por eso llegué tarde. Naruto mencionó que pones razones como estas todos los días. Dijo Shikamaru, lo cual Kakashi ignoró y miró hacia otro lado, lo que hizo que Shikamaru sonriera. Deberíamos irnos en unos minutos, dijo Kurenai e hizo una señal a Asuma y Kakashi. Asuma comprendió y dijo, niños, esta es la primera vez que asisten a una reunión como esta. Todos los que están en la sala con ustedes durante la reunión son shinobis de alto nivel, así que tengan cuidado con lo que dicen. No importa de qué se esté hablando, no digan nada y ni siquiera cambien la expresión de su rostro. No tenemos que dar ningún tipo de información hasta que se firme la alianza. Shikamaru, un poco confundido, preguntó rápidamente. Sensei, ¿qué podríamos saber los genins como nosotros que fuera importante para ellos? Y lo dice como si hubiera algo que nos haría voltear la cabeza. Asuma y los demás Jonin no se sorprendieron de que Shikamaru hubiera dado en el clavo. Asuma miró a Kakashi, a lo que Kakashi asintió y dijo, es mejor que lo sepan o no podrán mantener la compostura en esa habitación. Los que están sentados ahí serán los líderes del clan y ni siquiera pueden leer a los espías experimentados, se darán cuenta enseguida aunque a estos chicos les dé un vuelco el corazón. Los niños miraban a los Jonins como si no entendieran nada. Choji se inclinó hacia Ino y preguntó, ¿entiendes algo de lo que están hablando? Ino negó con la cabeza y dijo, dejo la parte de pensar a Shikamaru, no necesito dolores de cabeza innecesarios, es malo para mi piel. ¿Pueden decirnos qué está pasando? Preguntó Kiba mientras miraba a Asuma y Kakashi. Los demás niños tenían la misma pregunta en sus rostros. Asuma asintió y dijo, no puedo contarte todo, solo los puntos clave que necesitas saber. La misión de crear una alianza con los clanes de sangre y averiguar qué está haciendo la facción Mizukage no era nuestra. Esta misión le fue encomendada a Yami Uchiha como su primera misión en solitario. ¿Qué? Gritó Shikamaru. Nadie lo había visto perder la calma jamás, e incluso Asuma se sorprendió un poco al verlo. Pero solo tiene 10 años. Darle una misión así, ¿no sería mejor mantenerlo a salvo hasta que alcance su máximo potencial? He oído a mi padre decir que Yami es un prodigio con habilidad e inteligencia, como nunca antes se había visto en el mundo shinobi, dijo Shikamaru. Era raro que su padre elogiara a alguien, así que se tomaba en serio cada palabra. Sí, pero Lord Tsunade pensó que salir y ganar experiencia sería lo mejor para él. ¿Cuánto tiempo crees que podremos ocultar un talento como él? Así que Yami vino a esta isla con Kana, Santo y los otros 2 hermanos. Kana y Santo son los mismos que conocieron hoy. Mientras viajaban, fueron atacados por shinobis de niebla y piedra. Los hermanos Terumi y sus guardias estaban controlando la situación, pero fue demasiado para ellos, así que Yami les aplicó un genjutsu a los shinobis de niebla y piedra, lo que provocó su suicidio. ¿Un genjutsu tan fuerte? Papá me dijo que el genjutsu no causa daño físico, dijo Ino mientras miraba a Kurenai, una de las expertas más reconocidas de la aldea. Kurenai asintió y dijo, sí, ese es el caso, pero Yami ha llegado a tal punto que puede hacer creer a las personas que no están en un genjutsu e incluso realizar un doble genjutsu sin problemas. El genjutsu de Yami es tan fuerte que ni siquiera el dolor puede sacarte de él. ¿De eso hablarán entonces los líderes de los clanes? Preguntó Shikamaru. Asuma negó con la cabeza y dijo, no, eso no es lo único que Yami ha hecho aquí. También se hizo pasar por el sobrino de uno de nuestros espías. El espía, junto con 2 de sus estudiantes, se infiltró en la mansión Terumi y fue secuestrado. La facción Mizukage también descubrió la identidad del espía y no sabemos cómo. Al final, la facción Mizukage envió a su Ambu y secuestró a Yami. ¿Qué? ¿Secuestraron a Yami? Preguntó Ino, mirando a Asuma con los ojos muy abiertos, lo que incluso asustó al jonin de 30 años. Asuma, no te metas en problemas. Ya hay suficientes. Kurenai frunció el ceño mientras miraba a Asuma. Sí, me refería a que enviaron gente a secuestrar a Yami, o como lo conocemos aquí, Yuta.
Yami entonces hizo que un conocido tomara su prisión y escapó, dijo Asuma, y vio a Ino desanimarse de alivio. Ahora lo principal, dijo Asuma, a lo que el habitualmente tranquilo Shino lo interrumpió. ¿Hay más? Asuma y los dos Jonin asintieron y dijeron. Sí, Yami también masacró 2 bases que pertenecen conjuntamente a los shinobis de la niebla y los shinobis de la piedra, matando a mucha de su gente y a un comandante que está al nivel de un Jonin de élite. Esa es toda la información que tenemos de Yami hasta ahora. Los Jonins esperaban que el vestíbulo se volviera ruidoso después de que los niños oyeran esto, pero guardaron silencio, demasiado silencio. Kurenai miró a Kiba, quien era el más entusiasta, pero incluso él parecía callado. Kiba miró a Kurenai y dijo. Él ya nos ha superado por mucho, Kurenai-sensei, no creo que pueda vencerlo nunca, mucho menos enfrentarme a él. Un fuerte suspiro escapó de la boca de Shikamaru mientras decía. Siempre supimos que Yami nos superaba por un gran margen, pero ahora parece que incluso ha superado el nivel de un Jonin de élite. Realmente no sé qué decir. ¿Qué puedes hacer? Mi Yami es así de fuerte y siempre supe que nadie puede vencerlo, dijo Ino con orgullo. La niebla oculta ya le ha dado un nombre y se ha extendido por toda la isla, y probablemente incluso más allá, dijo Kakashi. Esta era información nueva tanto para Asuma como para Kurenai. Kakashi asintió y dijo. Por eso salí. Resulta que lo llaman el demonio Genjutsu, el demonio de ojos rojos. Su presencia y su constante apoyo a los clanes de sangre han subido mucho la moral de los shinobis de los clanes de sangre, e incluso la facción Mizukage y los shinobis de piedra están a raya por ello. De lo contrario, ya habrían atacado. Una de mis fuentes me dijo que la base mediana que Yami asaltó esa noche contenía una cantidad considerable de armas almacenadas, así que ahora los shinobis de piedra no están tan preparados como antes y se están ordenando nuevos envíos desde la aldea oculta de piedra. No creo que sea una coincidencia, Yami debió haberlo planeado, pero a este ritmo, puede debilitar fácilmente a la facción Mizukage y los clanes de sangre pueden ganar. Entonces, ¿por qué informó de todo esto a la aldea y pidió ayuda? ¿Es de los que les gusta trabajar en la sombra?, preguntó Shikamaru, pero Kakashi lo detuvo y dijo. Todo tiene su momento oportuno y tendrás la respuesta a esta pregunta cuando sea el momento oportuno. Por ahora, vámonos a la reunión. Alguien debe haber venido para llevarnos a la mansión, dijo Kakashi, y se dio la vuelta para bajar las escaleras. Lejos de todo esto, Yami estaba parado en la cima de una colina con 8 murciélagos frente a él y todos ellos tenían una carta atada a sus piernas. Todos saben a quién entregar estas cartas. Los destinatarios no deberían verte entregarlas. Por eso las he atado a pequeñas puntas de flecha para que puedas lanzarlas desde lejos, dijo Yami. Luego miró al murciélago de la izquierda, que parecía diferente a los demás. El murciélago parecía un poco más grande y con un aspecto más furioso. También tenía ojos rojos y garras afiladas. La carta en su pierna no tenía ninguna punta de flecha. Yami se giró hacia él y le dijo. En cuanto a ti, quiero que entres en la mansión y entregues la carta. No importa cuántas personas haya en la habitación, entrégasela a quien te mostré y solo regresa cuando la haya leído. El murciélago gigante se alejó volando rápidamente mientras los demás también se alejaban en diferentes direcciones. Usar un murciélago de ataque tan poderoso para enviar un mensaje, estoy seguro de que está furioso, pensó Yami mientras observaba al murciélago gigante alejarse volando. Era mucho más rápido que los demás y también desapareció en el cielo anaranjado. Yami miró la puesta de sol y dijo, me pregunto qué estará pasando ahora mismo. Los líderes del clan probablemente se reunirán con Kakashi y los demás hoy mismo. Mansión Terumi. En lugar de la sala de reuniones subterránea, los líderes del clan se encontraban en el salón principal de la mansión Terumi. Estaban sentados alrededor de una gran mesa con abundante comida. No había guardias dentro del salón, y solo los hermanos Terumi, incluyendo a Toru y Nana, junto con otras personas de confianza de Yoshiro y los demás líderes del clan, estaban allí. Como siempre, estaban de pie junto a los líderes del clan, junto con sus asesores. ¿Es una reunión o un festín?, preguntó Toru. Era su primera vez en una reunión de tan alto nivel, así que quedó atónito al ver los preparativos, pero algunas cosas superaron sus expectativas. Cuando él y Nana le preguntaron a su hermana mayor, Kana, cómo habían ido las reuniones, ella no dijo mucho, pero les explicó el ambiente serio que los rodeaba. Esta vez parecía una celebración en lugar de una reunión. Enko se inclinó hacia Toru y dijo, eso es porque los shinobis de la hoja son nuestros invitados y debemos tratarlos como tales.
A veces, los enviados de otras aldeas se comportan de forma errática y podrían ofenderse incluso por cosas pequeñas, así que es mejor encargarnos de todo. Esta vez, ambos sabemos que somos nosotros quienes necesitamos la ayuda de la hoja oculta. Pero no tenemos a 3 de sus espías bajo nuestra custodia. Intervino Nana, que estaba escuchando la conversación. Enko la miró y dijo, sí, pero si las cosas no van más allá, perderán a 3 shinobis mientras enfrentamos la posibilidad de una aniquilación completa. La piedra oculta ahora respalda abiertamente a la facción Mizukage y en momentos como estos necesitamos la ayuda de la hoja oculta y debemos aceptar cualquier condición que nos pongan. Ahora que lo dices, esta sí que parece una reunión seria. Me alegra que el hermano mayor santo nos haya traído aquí, dijo Toru, a lo que Enko negó con la cabeza y añadió. No era para ver la reunión, sino para conocer a los genins de Konoha que han venido. Todos tienen apenas 13 o 14 años. Santo quiere que ustedes dos se lleven bien con ellos. Podría ser bueno para el futuro de nuestros clanes. Antes de que Toru pudiera decir nada, la puerta de la mansión se abrió y Mei entró. Los jefes de clan y los demás, que susurraban entre sí, guardaron silencio y miraron hacia la puerta. Yoshiro y Mei asintieron al verla entrar. Los jefes de clan se pusieron de pie mientras Asuma, Kurena y Kakashi entraban, seguidos de los niños. Los shinobis de la hoja miraron a su alrededor y vieron a la gente que estaba de pie a un lado. Kakashi percibió su tensión, pero se esforzó al máximo por mantener la calma. Santo y Kana guiaron a los 3 jonins a sus sillas, que estaban justo frente a los jefes de clan, mientras que los niños estaban sentados a ambos lados. Los niños vieron que, salvo Toru y Nana, nadie tenía su edad. Espero que el viaje no haya sido muy difícil para todos, dijo Yoshiro con una sonrisa mientras todos se recostaban en sus sillas. A Kakashi no le interesaban estas conversaciones diplomáticas, así que se quedó sentado en silencio y dejó que Asuma y Kurenai tomaran la iniciativa. El viaje fue bien y pudimos descansar en la casa de huéspedes que el patriarca Yoshiro había arreglado. Lady Mei y sus primos nos cuidaron muy bien, dijo Asuma. Los jefes de clan sonrieron un poco al oír a Asuma considerar a Yoshiro como el patriarca. Les preocupaba que los shinobis de la hoja intentaran provocarlos, ya que eran ellos los que necesitaban ayuda. Asumi intentó ir un paso más allá y dijo, espero que su padre, el tercero Kage, se encuentre bien. Es alguien a quien tengo en alta estima y me entristeció saber que resultó herido. Asuma solo asintió y el anciano continuó, pero ahora mirando a Kurena y Kakashi. Señorita Yui, hemos oído hablar mucho de la destreza de su familia con el genjutsu. ¿Y quién no conoce al hijo de Colmillo Blanco, el ninja copia Kakashi Ataque? Kurena ya sintió mientras Kakashi guardaba silencio y observaba las 3 sillas vacías de la mesa. Todos siguieron la mirada de Kakashi y también observaron las 3 sillas. Los jefes de clan comprendieron lo que significaba y se giraron hacia el anciano Wu, que estaba de pie a un lado. El anciano Wu dio un paso al frente y dijo, Hideki y los gemelos se están preparando para esta reunión. Llegarán en cualquier momento. Les pido disculpas por este contratiempo, debería haberlos escoltado antes de que llegaran los enviados. El anciano Wu también hizo una pequeña reverencia. Los hermanos Terumi y Enko se sorprendieron al ver que el anciano Wu, que siempre caminaba con la cabeza en alto, se inclinaba tan fácilmente frente a alguien. Fue algo tan insignificante, pero el anciano Wu tuvo que inclinarse por eso. Pensaron Santo y sus hermanos. Se sintieron un poco frustrados, pero no dijeron nada, pues sabían que no era una provocación de Kakashi, sino que el anciano Wu decidió hacerlo él mismo. Kakashi, al ver esto, detuvo rápidamente al anciano Wu y dijo, Anciano, por favor no incline la cabeza por una razón tan pequeña. Asuma asintió y dijo, tiene razón, anciano Wu, usted es alguien que se ha quedado y ha protegido la tierra de los bosques durante tantos años de bandidos y piratas. Los shinobis de la niebla se sorprendieron un poco al oír esto. ¿Sabes que me quedé en la tierra de los bosques? Yami ya había mencionado un poco sobre los hermanos Terumi y sus 2 protectores de la tierra de los bosques. Asuma también investigó un poco al llegar. Su padre ya había recopilado mucha información sobre ellos y los había monitoreado para descubrir cuáles eran sus intenciones. Por suerte, al descubrir que no se trataba de nada malo, Hiruzen no investigó más y solo mantuvo un breve informe de sus actividades. Asuma no dio explicaciones, solo dijo que padre se aseguraba de que nada que la tierra de los bosques no pudiera controlar llegara cerca de las costas. Todos comprendían que los hermanos Terumi siempre estaban bajo la vigilancia del tercero Kage, y la única razón por la que no lo sabían era porque el anciano Wu y los demás no les guardaban rencor.
Así que cuando creíamos que nos manteníamos en la sombra, nos vigilaban constantemente. La hermana Mei tenía razón cuando dijo que las grandes aldeas son mucho más fuertes de lo que todos creen, pensaron Santo y Kana. En ese momento, las puertas laterales de la mansión se abrieron y, seguidos por Ao, Hideki y los gemelos, entraron en la sala. Los shinobis de la hoja los observaron a los tres. Principalmente, buscaban cualquier signo de tortura o algún método utilizado para extraer información. Asuma y los dos Jonin suspiraron aliviados al ver que los tres se veían bien y frescos. No parecían estar en prisión. Pero se veían un poco avergonzados. Era comprensible, ya que habían causado tanto alboroto y el Hokage tuvo que enviar Jonins para liberarlos. Como espía veterano, Hideki no podía culpar a Yami, aunque fue por culpa de Yami que los atraparon. ¿Están bien?, preguntó Asuma, a lo que Hideki asintió y dijo. Sí, nos trataron con respeto y no tuvimos ningún problema. Disculpen las molestias que les hice venir. Asuma estaba a punto de preguntarles más, pero Kakashi agitó las manos y dijo. Está bien, ahora siéntense aquí. Hablaremos más tarde. Creo que todos tenemos muchas cosas de qué hablar y muchas decisiones que tomar. Kakashi miró a los líderes del clan al terminar la frase. Ya estaba harto de tantos elogios y sabía que aún no se habían dado cuenta de la gravedad del asunto. Asami y Riko no entendían por qué Kakashi estaba tan ansioso por hablar de lo que sucedía en la niebla oculta. El anciano y Yoshiro ya sospechaban que el 5 Hokage no enviaría a semejante enviado solo por 3 espías desconocidos. Tenía que haber una razón más importante. Ahora solo querían saber si esa razón beneficiaría a los clanes de linaje o los destruiría. Sí, estoy de acuerdo, vayamos al grano. Primero, no tenemos ningún problema en liberar a Hideki y a los 2 hermanos a cambio de una pequeña compensación y la promesa de que la hoja oculta no cometerá un acto tan turbio en nuestras tierras, dijo Yoshiro. Rápidamente expuso las condiciones, que no eran demasiado exigentes para una aldea como la hoja oculta, pero que también preservarían la dignidad de la niebla oculta, ya que no podían dejar que los espías que capturaron en otras aldeas se fueran a casa así como así. Asuma asintió y dijo. La hoja oculta no pretendía hacer daño al colocar a sus espías en la niebla oculta. Solo lo hizo para saber qué estaba pasando. Estoy seguro de que sabes que cada aldea tiene espías en las demás. Así que hacer semejante promesa no está en mis manos. En cuanto a la compensación, estamos dispuestos a pagarla. Yoshiro miró al anciano quien asintió lentamente indicando que este era el mejor trato que iban a conseguir. Sabían que incluso si Asuma hubiera hecho una promesa ahora, no había garantía de que él o incluso el Hokage la cumplieran. Tal como había dicho Asuma, cada aldea tiene espías en las demás, y así es como intentan anticiparse y prepararse con antelación ante cualquier ataque. Hideki y los gemelos sonrieron por unos segundos al saber que los habían liberado. La niebla oculta no los retendría hasta que llegara la compensación. Tenían que confiar en la palabra de Asuma y liberar a los espías ya. El anciano, que hasta entonces no había hablado mucho, se enderezó y dijo, ahora hablemos del motivo principal por el que nos hemos reunido aquí. Era alguien a quien le gustaba ir directo al grano y no dar vueltas. Los clanes de linaje contra la facción Mizukage, supongo que te refieres a eso, preguntó Asuma, con una expresión como si fuera lo único que supiera del asunto. Los niños sentados a un lado miraban a Asuma, preguntándose cómo un hombre adulto podía mentir con tanta naturalidad delante de tanta gente. Acababa de contarles tantas cosas sobre el conflicto que ni siquiera los líderes de los clanes de la niebla oculta sabían. Sí, es cierto. Dijo el anciano, a lo que Kakashi preguntó. Este es un problema interno de la niebla oculta, y lo ha sido durante años. No nos parece correcto que una aldea externa intervenga ahora. ¿Quieren que meditemos?, preguntó Kakashi. No quería darles el camino fácil. Él y los demás ya habían recibido mucha información de Yami, y sería un eufemismo decir que la información que Yami incluyó en una sola carta era una mina de oro. Pero Kakashi sabía que siempre hay cosas que el propio Yami desconocería, ya que había llegado así apenas 2 o 3 semanas. Así que decidió hablar con los líderes del clan desde lo básico. El anciano meneó la cabeza y dijo, no quiero que la hoja oculta medie la paz entre las 2 facciones, pero queremos que la hoja oculta nos respalde abiertamente contra la facción Mizukage. Kakashi arqueó las cejas y fingió estar pensando algo. Todos los ojos de los shinobis estaban fijos en él. Su existencia bien podría depender de la decisión de Kakashi. ¿Y por qué haríamos eso? ¿Y qué beneficio podría ofrecernos la niebla oculta a cambio? La primera frase de Kakashi les dio un vuelco al corazón a todos, pero la siguiente los tranquilizó un poco.
Esta frase demostraba que sabían que se les pediría esto y que estaban dispuestos a hacerlo, pero por el precio justo. Ahora mismo, salvo nuestros tesoros y técnicas, no creo que haya mucho que ofrecer. Así que lo único que puedo ofrecer es una nota en blanco. Si la hoja oculta nos ayuda y ganamos, les daremos lo que hayan escrito en la nota en blanco, excepto una cosa. El anciano. ¿De qué estás hablando?, preguntó Kurenai. Muchos otros, incluidos los niños, también se preguntaban lo mismo. Kakashi y Asuma entendieron lo que quería decir el anciano, así que no dijeron nada. El anciano miró a su alrededor y dijo: el arma que cada aldea tiene como su carta del triunfo. La nuestra estaba con el cuarto Mizukage y ahora se desconoce su paradero. A excepción de los 4 hermanos Terumi y los niños de la hoja, todos entendieron lo que eso significaba. ¿De qué habla? ¿Cuál es la carta del triunfo de cada aldea?, preguntó Ino, inclinándose hacia Shikamaru. No lo sé, pero estoy seguro de que no quieren que lo sepamos. Simplemente no hablemos de ello por ahora, dijo Shikamaru. Al ver que lo más importante que podían pedirle a la niebla oculta ya estaba fuera de su alcance, Asuma no tuvo más opción que aferrarse a esa hoja en blanco hasta que ganaran la guerra. Tsunade ya le había dicho que ayudaríamos a los clanes de linaje, pero aún no podíamos decírselo. El anciano dijo: la facción Mizukage ha estado recibiendo apoyo de la piedra oculta abiertamente, y la única razón por la que no han atacado es que alguien atacó 2 de sus bases y, antes de eso, también detuvo un ataque contra el anciano Wu y los demás que venían a la niebla oculta. Desconocemos su identidad, así que no podemos decir si lo hace para ayudarnos o si tiene algún tipo de enemistad con la piedra oculta. Sé que su prioridad ahora mismo sería recuperar a Yuta, el sobrino de Hideki, y hace apenas unos días recibimos una oferta diciendo que quieren liberar a 5 de sus espías que están bajo nuestra custodia y que nos entregarán a Yuta. También han insinuado la posibilidad de algunas conversaciones, pero no les creo. Todos los líderes de clan también estamos llamados allí. Todo marchaba como Asuma quería, pues los líderes del clan preguntaban qué querían sin ocultar nada, pero eran muy cautelosos y razonables. Solo Kakashi sabía que Yami podría estar haciendo todo esto para debilitar aún más la piedra oculta. Asuma pensó por unos segundos y dijo: nosotros 3 también iremos al intercambio de prisioneros y amablemente daremos cualquier información sobre este hombre que creó tanto caos. Los líderes de clan también estaban contentos con la situación, pero entonces los Honins de la hoja y los líderes de clan miraron hacia la gran ventana lateral. Era una ventana pintada, pero de repente todos miraron hacia allí, confundiendo a los demás en la sala. ¿Qué pasa, Kurenai-sensei?, preguntó Kiba. Antes de que Kurenai pudiera decir nada, el cristal se rompió en pequeños pedazos y causó un desastre en la sala. La mayoría se tapó la vista con las manos, convencidos de que se trataba de un ataque. Esperaban un nuevo ataque, pero no ocurrió. Fue un ataque de sonido, ya casi no veo a nadie usarlo, dijo Asami. Kakashi y los demás pensaron que era alguien del sonido oculto. Una aldea bajo la supervisión de Orochimaru. Pero al instante siguiente, vieron a un murciélago enorme y feroz entrar en la sala y dar vueltas alrededor, mirando a la gente con sus ojos rojo sangre. ¿Qué es un murciélago?, preguntó Rico, quien ya se había posicionado para atacar. Esperaba que algo más sucediera. Los shinobis de la hoja comprendieron que Yami era el único que usaba murciélagos, y una vez le había dicho a Kakashi que nadie, excepto él, tenía murciélagos como invocación. Yami es una persona cuidadosa, armaría un escándalo sin motivo alguno, pensó Kakashi al instante, pero incluso él sabía que las cosas no siempre salen según lo planeado. Kakashi y los demás shinobis de la hoja esperaban que el murciélago aterrizara cerca de Kakashi o Asuma, pero todos lo vieron posarse en el hombro de Hideki. Al igual que otros murciélagos, no colgaba boca abajo, sino que se mantenía erguido. Entonces abrió uno de sus brazos hasta la mitad, mostrándoles a Hideki y a los demás la carta que llevaba atada a la pierna. Hideki miró a Asuma, quien asintió, indicándole que leyera la carta. Cuando Hideki sacó la carta, el murciélago no salió volando, sino que la miró y luego a Hideki. Creo que el murciélago posee cierto nivel de inteligencia y se le ha ordenado que no regrese hasta que lo hayas leído, dijo el anciano mientras analizaba el murciélago. Hideki miró a Asuma, quien asintió. Ambos sabían que debía ser una invocación de Yami, pero ya había llegado a la vista de todos, así que la carta no podía ocultarse a los líderes del clan. Hideki la abrió y comenzó a leerla. Tras unos segundos, miró a Asuma y dijo: esta carta es del tipo que destruyó las 2 bases y mató a esos piratas y shinobis de piedra. A excepción de los shinobis de la hoja oculta, los demás se quedaron un poco impactados al oír esto.
Era la primera vez que contactaba con él. No sabían por qué contactó a Hideki, pero supusieron que debía tener una buena relación con la hoja oculta. Asuma y Kurenai estaban confundidos sobre por qué Yami le había enviado la carta a Hideki, sabiendo que vendrían y por qué Hideki se dirigía a Yami de esa manera. ¿El demonio Genjutsu envió esa carta?, preguntó Riko, quien había permanecido en silencio durante casi todo el tiempo, con entusiasmo. Para él, el demonio Genjutsu era alguien a quien quería conocer sin importar nada. El hombre había hecho cosas que los clanes de sangre no podían hacer durante casi una década. Sí, dice que quiere conocerme a mí y a los demás espías ocultos de la hoja de nuestra aldea, dijo Hideki. Dudó un poco al decirlo, porque Yoshiro y los demás no sabían que había 7 espías más en la niebla oculta. Muéstrame la carta, dijo Kakashi mientras se acercaba a Hideki y le quitaba la carta. Buscaba si Yami había dejado alguna pista que pudiera indicarle algún mensaje alternativo o su intención de enviar una carta en un momento como este. Kakashi leyó la carta pero no pudo encontrar nada malo en ella. ¿Podemos ver la carta también?, preguntó Asami con una sonrisa. Incluso ella sentía curiosidad por saber qué decía exactamente. Kakashi, al ver que la carta estaba escrita desde la perspectiva de que el remitente contactaba por primera vez con Hideki, comprendió que Yami quería que se la entregaran a todos. Desconocía el motivo de Yami. Kakashi también les indicó a Asuma y Kurenai que no había problema en entregarles la carta a Asami y a los demás líderes del clan. Mientras Asami leía la carta a todos en la sala, una línea captó la atención de todos. Decía: he enviado las mismas cartas a los demás espías de la hoja ocultos en la niebla oculta. ¿Qué significa esto?, preguntó Asami mientras miraba al anciano y a Yoshiro en busca de una respuesta. Al principio pensó que los gemelos estaban a punto de recibir cartas similares, pero ya habían pasado 10 minutos y no llegaba ninguna otra. Yoshiro y el anciano miraron a Asuma y dijeron: significa que la hoja oculta tiene más espías en nuestra aldea además de estos 3. La atmósfera tranquila que reinaba en el salón se había desvanecido. Al no haber intentos de rescate ni de recopilación de información, los líderes del clan pensaron que estos eran los únicos espías en la isla, pero ahora resulta que había más. ¿Puedes decirme cuántos espías más de tu aldea hay en la niebla oculta?, preguntó el anciano. Mei y los demás comprendieron que el anciano se sentía un poco traicionado. Asuma suspiró profundamente al comprender que no tenía sentido ocultárselo a los líderes del clan. Hay 7 u 8 más. ¿Tantos? ¿Por qué hay 10 espías en nuestra aldea? ¿Qué planeaba la hoja oculta? Los rumores comenzaron a extenderse por la sala. Nunca imaginaron que tantos espías se hubieran infiltrado en su aldea y se conformaron con atrapar a 3. ¿Qué intenciones tiene la hoja oculta? ¿Como la piedra oculta, también quieren devorar nuestra aldea?, preguntó Riko enfadada. Estaba a punto de decir algo más, pero Asami lo detuvo rápidamente. Riko, no digas nada precipitadamente. Están aquí como enviados oficiales. Cuida tu tono, dijo Asami con severidad. Ella y los demás líderes del clan sabían que, aunque se sintieran ofendidos y enojados por esto, no podían hacerle nada a la hoja oculta. Yami, ¿qué has hecho? Por tu culpa estoy en apuros, maldijo Asuma en su mente. Todo iba bastante bien antes de que Yami decidiera enviar una carta y causar un lío. Estaba seguro de que Yami pretendía que las cosas fueran así, pero exponer a todos los espías ocultos de la hoja no era algo que se pudiera perdonar fácilmente. Tranquilícese, señor Riko. La situación de la niebla oculta ha sido muy inestable desde que el Mizukage ordenó la masacre de los clanes de linaje. Mi padre debe estar preocupado por la repercusión que esto pueda tener en la hoja oculta y sus alrededores, así que debió haberlos hecho venir aquí. No toma decisiones precipitadas ni tiene intención de tragarse la niebla oculta, explicó Asuma, esforzándose por calmar a los líderes del clan, especialmente a Riko. Mei, que ahora estaba de pie junto a Aoi detrás de su padre, vio esto como una buena oportunidad y dijo: si ese es el caso, entonces tenemos una condición si quieres que las cosas vuelvan a ser como eran antes de que llegara la carta. ¿Qué condición?, preguntó Kurenai. No sabía qué tendrían entre manos. Pensó que, como mucho, la niebla oculta pediría más ayuda o una compensación, pero Mei dijo: también queremos acompañarlos a conocer al demonio Genjutsu. Entendemos que quizás no se presente si nos ve, pero no podemos permitir que hagan nada a nuestras espaldas. Estoy de acuerdo con Mei, también queremos saber por qué envió esas cartas y por qué alguien como él, que es un forastero, sabe de los otros espías y nosotros no, dijo Asami. Porque se lo dijimos, quiso decir Asuma, pero se detuvo.
Si eso puede recuperar la confianza que han perdido, claro, no tenemos problema en llevárnosla al encuentro, dijo Kakashi con una sonrisa que confundió no solo a los shinobis de la niebla, sino también a los de la hoja. No entendían por qué Kakashi accedió tan fácilmente. No iremos todos. También podría ser una trampa de Moji. Rico, Asami y el anciano Upan con Mei y sus primos. Asegúrate de huir en cuanto sientas que algo anda mal, dijo el anciano. Toru y Mana sabían que no iban a ser parte de esta reunión y sabían lo grave que era la situación, así que ni siquiera le preguntaron a Santo. La reunión es esta noche a las 2 a.m., así que creo que deberíamos empezar a prepararnos. Estoy seguro de que los demás espías también han recibido cartas similares y esperan alguna señal que indique su autenticidad, dijo Kakashi y miró a Hideki. Hideki asintió y dijo, tenemos una señal que les indicará que es hora de reunirse. Nunca la tuve que usar antes, pero ahora creo que será útil. Hideki explicó que la señal consistía en lanzar un fuego artificial en la cima de la montaña. Cuando se emita esa señal, los espías se reunirán en el lugar indicado por el mensaje o, por defecto, en la orilla, detrás del mercado local. Como ese lugar no estaba conectado con las principales vías fluviales y solo los aldeanos acudían a lavar la ropa, los shinobis de la niebla nunca buscarían allí. Ubicación de los otros espías. Los espías que habían permanecido inactivos durante tanto tiempo recibieron cartas. Las cartas no fueron arrojadas a la casa por murciélagos como las de Hideki, sino como dardos. Los espías intentaron averiguar quién las había lanzado, pero no vieron a los murciélagos cerniéndose sobre ellos en la oscuridad. Al principio, la mayoría pensó que se trataba de una insinuación de la facción Mizukage, pero la carta también contenía sus nombres. Esto era algo que nadie de la niebla o la piedra oculta sabría. Entonces, los espías vieron los fuegos artificiales elevarse en el cielo desde la montaña. Todos supieron que Hideki les pedía que se reunieran en el lugar especificado en la carta que recibieron. Todos los espías se pusieron manos a la obra y comenzaron a prepararse para un conflicto o una huida. No podían confiar ciegamente en el demonio del genjutsu porque había destruido 2 bases. Por suerte, no tuvieron que irse de inmediato y tuvieron unas horas para prepararse. Mientras cada uno se iba en direcciones diferentes, los murciélagos que volaban sobre ellos también los siguieron. Yami, que ya estaba en su caverna, observó los fuegos artificiales y luego a los murciélagos que sobrevolaban la aldea. Aunque estaba completamente oscuro y nadie podía verlos, su invocador, Yami, los vio claramente. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. En un bar, aldea de la facción Mizukage, un hombre estaba sentado en un rincón bebiendo solo cuando el camarero se acercó y le ofreció una botella llena de sake. El borracho miró la botella y luego al camarero, quien ahora tenía una cara un poco fea. No me mires así. Un hombre entró y me pidió que te diera esto. No sé por qué alguien le daría una botella entera a alguien como tú, dijo el camarero, y estaba a punto de irse cuando el hombre lo detuvo y le dijo. Quédate con esta botella y usa el dinero para pagar mi deuda de hoy. El camarero suspiró aliviado y se llevó la botella. El hombre miró a la gente que estaba a su alrededor, tan ocupada bebiendo y charlando que nadie se giró para ver lo que hacía el hombre con aspecto de mendigo. El hombre sacó un pequeño trozo de papel, garabateó algo y lo arrojó por la ventana. Luego miró hacia abajo mientras el papel caía lentamente al suelo. Antes de que alcanzara a los 2 metros de altura, apareció una figura sombría y el papel desapareció. Debe ser muy urgente si esa rata tuvo que entrar en mi madriguera, rió el hombre y siguió bebiendo. La figura sombría desapareció en un callejón y abrió el papel. Tras leer lo que estaba garabateado, lo quemó con un gesto de la muñeca. El hombre salió del callejón para dirigirse a la zona lujosa de la aldea. El lugar donde los líderes del clan de la facción Mizukage se alojan y se entretienen. ¿Qué gasto para una contraseña tan simple? HMPH murmuró la figura sombría y se fue. Unos minutos después, llegó a una pequeña casa de aspecto lujoso, con un shinobi de la niebla afuera. La figura sombría podía ver fácilmente que este hombre era más fuerte que él. No había mucha gente en los alrededores, ya que la casa se encontraba en lo profundo de la zona residencial, y entre las enormes mansiones de los alrededores, esta era la única pequeña. La figura sombría se dirigió a la puerta y el shinobi de la niebla no lo detuvo. Estaba a punto de tocar la puerta cuando miró al shinobi y dijo, «Dulce Dango». El shinobi no reaccionó y se quedó allí, como si la figura sombría no existiera. Al ver que el shinobi no asentía ni se movía, la figura sombría abrió la puerta.
Entró en la casa y vio a un hombre sentado a la mesa tomando té mientras leía unos pergaminos. Las características más notables del hombre eran su calva y sus ojos morados. Miró a la figura sombría y dijo: «¿Fuiste a ver a mi hermano para conseguir la contraseña de hoy? Debió de ser caro, ¿no?» El hombre rió entre dientes y volvió a mirar sus pergaminos. «Mi guía murió en la masacre del demonio Genjutsu, así que tuve que venir yo mismo, Ari-sama. Pero parece que fue un desperdicio, ya que los shinobi que estaban afuera no me detuvieron antes de que les diera la contraseña», dijo la figura sombría mientras comenzaba a quitarse la bufanda que le cubría toda la cabeza, excepto los ojos. Este hombre era Ari, la mano derecha de Moji y quien había organizado el secuestro de Yami. Negó con la cabeza al oír eso y dijo: «No es el tipo de guardaespaldas que pide una contraseña. Si hubieras tocado la puerta sin decirla, te habría matado ahí mismo sin preguntarte nada. Así es como lo entrenan. Entra ahora, ¿por qué viniste a verme con tanta urgencia? Esta gente está loca. Mientras consiga mi dinero, trabajaré con ellos. Después, me iré a otra tierra», pensó el hombre mientras se sentaba frente a Ari en la mesa. «Tengo información sobre el demonio Genjutsu, ¿cuánto me puede pagar?», preguntó el hombre. La indiferencia y la sonrisa en el rostro de Ari desaparecieron al instante al oír el nombre. «Más te vale tener algo bueno por pronunciar su nombre delante de mí o te mataré», dijo Ari, incorporándose a medias e inclinándose hacia el hombre con ambas manos sobre la mesa. Ari continuó diciendo: «No me importa que seas un shinobi de Konoha. Hasta ahora, solo hemos podido conseguir a ese chico y no ha demostrado tener ninguna ventaja, y ya te llevaste todo tu sueldo. Más vale que esto sea algo útil. Puede que sea un traidor, pero soy honesto con el dinero, así que no mentiré. Puedo decirte exactamente dónde estará el demonio Genjutsu esta noche». El hombre entonces deslizó un trozo de papel sobre la mesa. Era el mismo papel que Yami había enviado a los espías, y este tipo era uno de ellos. El que reveló la ubicación de Hideki y por quien los shinobis de la hoja nunca pudieron obtener información precisa sobre la facción Mizukage. Ari tomó la carta y empezó a leerla. Sus ojos se abrieron de par en par y su sonrisa también. «Jaja, esta sí que es una buena noticia», gritó Ari. Luego miró al hombre frente a él y preguntó: «Eiji, ¿así que ese es tu verdadero nombre? Si lo que me has dado resulta ser cierto, nunca te faltará dinero, pero si es una trampa, me aseguraré de despellejarte vivo». Eiji hizo un gesto con la mano y dijo: «Es cierto». El propio Hideki dio la señal cuando se recibieron las cartas. Debe estar con el demonio Genjutsu, por eso algún forastero sabe de las bases y las atacó con tanta precisión. Lo que dice tiene sentido. Su afán de lucro es inmenso. Nuestra mayor preocupación es que, durante el intercambio de prisioneros, el demonio del Genjutsu interfiera y detenga nuestra emboscada. Si logro derrotarlo ahora, el ataque a los clanes de sangre se desarrollará sin contratiempos. Matar a Eiji es un desperdicio antes de obtener información sobre los demás espías, pero él la guarda en secreto y el precio que pide es demasiado alto. Ari calculó los pros y los contras y decidió que llegaría a un acuerdo limpio con Eiji por ahora y se desharía de él más adelante si se convertía en un lastre. Ari miró a Eiji y dijo: «El lugar que decida el demonio Genjutsu será donde muera. Llega 2 horas antes y explora el lugar. Estoy seguro de que el demonio Genjutsu no llegará tan temprano, así que estate atento a si hay alguien de los clanes de sangre u otros espías de la hoja. Prepararemos una emboscada 1 hora antes de la reunión. Tenemos que acabar con él antes de que lleguen los demás espías». Eso no es algo que esperaba. Pensé que también tendría curiosidad por conocer las identidades de los demás espías y planearía la emboscada durante la reunión, pero el demonio Genjutsu es un objetivo demasiado importante como para que Ari no quisiera arriesgarse a fracasar por culpa de Hideki y los demás, pensó Eiji. «Haré lo que has dicho, pero por ahora necesito un adelanto. Ya te enseñé la carta, así que ¿no crees que merezco un poco?», dijo Eiji con una sonrisa pícara. Ari asintió y sacó unos lingotes de oro de su habitación. Se los dio a Eiji y le dijo: «Será mejor que hagas lo que te he dicho en lugar de ir a jugar como siempre». Ari sabía que la principal razón de la codicia de Eiji era su hábito de juego que lo había llevado a tener muchas deudas y la razón principal por la que Eiji comenzó a vender información confidencial por dinero. Tras la marcha de Eiji, Ari también salió de la casa para informar a Moji y hacer los preparativos necesarios. Ninguno de ellos se había percatado de que un murciélago seguía volando sobre ellos. Estos shinobis eran lo suficientemente fuertes como para detectar la presencia de alguien, pero no sabrían cuándo los rastreaban murciélagos mediante ondas sonoras.
Los murciélagos de Yami apenas usaban la vista y no les imbuían chakra, así que era difícil detectarlos de noche. Edificio Mizukage. Mientras Moji hablaba con los líderes de su facción sobre los planes de emboscada durante el intercambio de prisioneros, alguien llamó a la puerta. El shinobi de la niebla más cercano abrió rápidamente la puerta para ver quién interrumpía una reunión tan importante. Al ver a Ari afuera, se giró y miró a Moji. Moji lo percibió y también miró hacia la puerta. Al ver la sonrisa maliciosa en el rostro de Ari, Moji sintió curiosidad. Discutan los planes aquí. Regreso enseguida, dijo Moji al salir de la habitación. Cuando Moji salió al vestíbulo, miró al sonriente Ari y dijo, esa sonrisa es demasiado para ti, Ari, ¿qué es? Ari no dijo nada y solo inclinó la cabeza, indicándole a Moji que hablara en privado. Moji asintió y entró en la habitación de enfrente. Parecía un trastero y no había mucho espacio. Ari también entró y cerró la puerta. Dime, ¿qué te ha llevado a ser tan reservado y a interrumpirme en la reunión? Pensaba terminarla e irme, dijo Moji con tono molesto. Nuestro espía oculto de la hoja y los demás espías fueron contactados por el demonio del Genjutsu y les pidieron reunirse esta noche. El líder de los espías, Hideki, parece estar con el demonio del Genjutsu, ya que envió una señal que confirma la veracidad de la carta. Ari lo dijo todo con entusiasmo, y la sonrisa de Moji también se acentuó. Esta sí que es una buena noticia. ¿Seguro que no es una trampa? Preguntó Moji. Pensó que el trato era demasiado bueno para ser verdad. Sí, señor, estoy seguro. El espía de la hoja solo es leal al dinero, así que no se atrevería a mentirme si necesita fondos para salir de la isla. La hoja oculta tiene técnicas que pueden leer la mente de una persona, y lo último que Eiji necesita es que la lean. Moji se masajeó la barbilla mientras decía. Entonces, también estoy convencido de que esto es real. Podríamos atrapar a los espías de Konoha, pero recuerda que nuestra prioridad es el demonio Genjutsu. Sabes lo importante que es el intercambio de prisiones para nosotros, así que no quiero que ese tipo interfiera. Esta vez quiero que vayas allí personalmente con tu escuadrón y me traigas la cabeza del demonio Genjutsu. Moji dijo con los ojos rojos de ira y rechinando los dientes. El demonio del Genjutsu le había causado más pérdidas en una sola noche que las que los clanes de sangre habían sufrido en los últimos 5 años. Ari asintió y dijo, eso es lo que yo también quiero hacer, señor. Me llevaré al escuadrón que he entrenado personalmente durante tantos años. Cada uno de ellos se ha bañado en la sangre de esos bastardos de linaje. Espero que el demonio Genjutsu sea uno de ellos, será más divertido cazarlos, dijo Ari mientras salía de la habitación. Finca del clan Terumi. Hermana, sé que es un desperdicio preguntar, pero ¿puedo ir también? ¿Estaré a salvo con ustedes y me quedaré con Enko todo el tiempo?, preguntó Toru. Aunque él y Kana sabían que no podrían ir a la reunión con el demonio del Genjutsu, decidieron preguntar. Nunca habían conocido a alguien tan fuerte y misterioso como él, así que sintieron curiosidad. Kana, que estaba ocupada con sus propios preparativos, sacudió la cabeza y dijo. No significa que no, Toru, aunque el demonio Genjutsu nos ha ayudado, no sabemos qué quiere y por qué está haciendo esto, podría ser peligroso. Tiene razón, Toru, y ni siquiera yo estoy segura de poder mantener a todos a salvo, y eso que tenemos 2 líderes de clan con nosotros y un Jonin de 3 hojas, dijo Mei al entrar en la habitación. Todos de nuestro lado están listos, formularemos un plan que no le parezca ofensivo al demonio del Genjutsu, pero en caso de que terminemos en una pelea con él, podremos escapar con seguridad. Salgan rápido. Dijo Mei mientras ayudaba a Kana a atarse el cinturón y la diadema. Nana frunció el ceño al oír eso y dijo. Ustedes son tanta gente, entonces no pueden atrapar al demonio Genjutsu. ¿Por qué huir? Mei se adelantó y jaló las mejillas de Nana mientras decía. Porque, nunca nos ha hecho nada malo, así que ¿por qué convertirlo en enemigo por nuestra avaricia? Y lo segundo es que no sabemos qué tan fuerte es en realidad, incluso si es del nivel de un Kage y luchamos, podríamos ganar, pero las bajas de nuestro bando serán mayores, y si uno de los shinobis de la hoja muere, será un desastre político para nosotros. Así que mejor huir. Hermana Mei, vámonos, estoy lista para irme, dijo Kana, enderezándose y mirando a Mei. Era la primera vez que Kana usaba su equipo completo, con espada y todo, y especialmente con las diademas de niebla oculta que le proporcionaron los clanes de linaje. Bueno, mírate, quizás deberíamos cazar al demonio del Genjutsu contigo y convertirlo en nuestro aliado. Bromeó Mei mientras salía de la habitación con Kana. Toru miró a Nana con cara de enfado y dijo, realmente quería ir con ellos. Nana se encogió de hombros y dijo,
Ya te dije que esta vez no nos llevarán a la reunión, no importa lo que digas. Ni siquiera los niños shinobi de la hoja serán llevados allí. El lugar de encuentro decidido. El lugar de encuentro elegido por Yami era en realidad una pequeña costa al pie de una montaña. Este lugar estaba desierto, pues había muchas rocas grandes en el agua, lo que impedía que cualquier barco que se acercara se ahogara al acercarse. Además, el bosque circundante carecía de vegetación, por lo que los aldeanos podrían venir a buscar algo. Era un lugar abandonado por ambas facciones, y la costa daba a la nube oculta. Así que funcionaba como una defensa natural contra los shinobis de la nube que querían llegar directamente. Eiji estaba explorando el lugar para ver si había alguien en la costa o en la montaña que pudiera poner en peligro el plan de emboscada. Por suerte, no encontró a nadie después de registrarlo todo durante 30 o 40 minutos. Al confirmar que no había nadie, salvo algunos animales y aves, Eiji fue a informar a Ari y a sus shinobis que se reunirían con él en una cueva al otro lado de la montaña. Al acercarse a la cueva, vio a casi 15 shinobis con capas azul oscuro y una máscara que les cubría la mitad del rostro, desde la nariz hacia abajo. Estos tipos ni siquiera son Anbu normales. Cada uno de ellos parece un Jonin de élite. Moji y Ari realmente quieren esto, ya había oído hablar de este grupo. Este es el escuadrón de sangre, el escuadrón que lideró la masacre de los pequeños clanes de linaje. Son casi la mitad del escuadrón de sangre y el propio Ari. Realmente podrían matar al demonio del genjutsu, y también a Hideki y los demás. Tendré que escapar en el momento perfecto o terminaré convirtiéndome en una carga que debe ser silenciada. ¿Entonces no hay moros en la costa?, preguntó Ari, mientras él mismo estaba listo con una gran espada pesada a la espalda. Llevaba una gruesa armadura púrpura y no llevaba capa. La máscara también estaba atada al cuello para que pudiera subírsela cuando quisiera. Sí, lo es, no hay nadie en la montaña, salvo algunos animales salvajes. No creo que tengas problema en emboscarlo y matarlo, dijo Eiji mientras se frotaba las manos con una expresión codiciosa que significaba que estaba pidiendo su dinero. Ari, que no quería que hubiera ningún error, sacó un pergamino de su cinturón, se lo lanzó a Eiji y dijo: esto es mucho más de lo que has visto en tu vida y te pago un par de cosas más. Hasta que la emboscada termine, quiero que te quedes en la cueva con uno de mis hombres. No puedo arriesgarme, y lo segundo es que, cuando regrese, me digas también los nombres de todos los shinobis de la hoja y luego abandones la tierra del agua. Eiji se guardó el pergamino en el bolsillo y preguntó: ¿hay tanto oro como para que me paguen por todo esto? No creía que Ari se decidiera a gastar tanto dinero en esas cosas. Ari no respondió, pero algunos de sus hombres dieron un paso al frente. El significado de esto era obvio para Eiji, así que dijo rápidamente: jeje, solo bromeaba, Ari-sama. Hemos tenido una cooperación tan buena hasta ahora, que con ese espíritu me las arreglaré con estos fondos. Eiji dijo mientras se daba un golpecito en el pecho, donde había guardado el pergamino. Ari se rió entre dientes al escuchar la hábil respuesta y gritó: uno de ustedes quédese con él y el resto venga conmigo, matemos al hijo de puta que mató a nuestros hombres y robó nuestras armas. Todos corrieron hacia la montaña para hacer los preparativos para una emboscada. Mientras todo el grupo, excepto Eiji y el shinobi de la niebla, salía de la cueva. El murciélago que estaba sobre la cueva voló en una dirección diferente dentro del bosque y desapareció. Yami ya estaba esperando su llegada. Había enviado a los murciélagos a espiar también a los demás espías de la hoja, pero todos, excepto uno, habían regresado. El único que quedaba era el que seguía a Eiji. Yami comprendió que Eiji debía ser quien los había traicionado, pero no quería actuar hasta estar completamente seguro. Estaba casi seguro de que había un traidor entre los espías cuando descubrieron la casa de Hideki y quería desenmascararlo antes del día del conflicto principal. Un traidor podría cambiar el curso de la batalla e incluso secuestrar o matar a los shinobis de la hoja aprovechando el caos. Al final, Yami decidió poner en peligro su plan de acabar con la rata. La única manera era proporcionar información tan importante a los espías que se verían obligados a acudir a su contacto en la facción Mizukage. Al principio, Yami pensó en proporcionar información sobre la llegada de Kakashi y los demás a los espías, pero eso podría obligar a Moji y a los demás a cambiar el plan del intercambio de prisiones. Yami no sabía exactamente qué sucedería ese día, pero al ver los movimientos y el informe de Sabusa, supo que algo grave ocurriría. Así que al final Yami decidió usar su propia identidad como demonio genjutsu como cebo y atraer al espía. Mientras Yami esperaba en la jungla, sintió que mucha gente se dirigía al punto de encuentro. Ahora estaba seguro de que Eiji, el que quedaba, los había enviado.
No me importan mucho, pero necesito atrapar a Eiji. Incluso los habría ignorado, pero estoy seguro de que Kakashi y los demás vendrán a la reunión y, como saben que soy yo quien envía la carta, podrían bajar la guardia. Puede que esto no sea igual para los shinobis de la niebla, pero no nos arriesguemos cuando ya hemos presentado esto. Yami entonces vio al último murciélago acercándose. Este salió volando y se sentó boca abajo, tirando de su manga. Chilló varias veces, contándole a Yami todo lo que había visto. No pudo mencionar nada en específico, ya que había sucedido dentro de la casa, pero el hecho de que Eiji se adentrara en la facción Mizukage y conociera a alguien fue más que suficiente para que Yami confirmara que él era el traidor. Buen trabajo, hiciste un trabajo mejor que cualquier otro espía de la hoja oculta, dijo Yami mientras acariciaba al murciélago un par de veces, y este chilló una vez y desapareció en una nube de humo. Yami miró entonces el lugar de encuentro y luego a la cueva donde el murciélago había visto a Eiji por última vez, y el cuerpo de Yami desapareció. En la cueva, Eiji estaba sentado en un rincón contando los lingotes de oro que Ari le había dado. Jaja, Ari no mentía cuando dijo que el oro de este pergamino es más que suficiente para pagar la información que quiere. Después de salir de aquí, puedo establecerme fácilmente en cualquier lugar, especialmente en la Tierra de Hierro, que es neutral y nunca es atacada por las demás aldeas. Solo quien tiene más dinero tiene poder allí. No tendré problema en montar un negocio allí. Tengo mucha más información para vender, no sé por qué hice caso al estúpido de mi padre y me uní a la Academia Ninja en lugar de dedicarme a los negocios, jeje. Mientras Eiji soñaba mientras frotaba con cariño los lingotes de oro, el shinobi de la niebla se encontraba a la entrada de la cueva. Las únicas instrucciones que Ari le había dado eran impedir que Eiji se fuera y dejarlo lisiado si lo intentaba. Ari le había advertido que, pasar a lo que pasara, Eiji debía estar vivo, pues era un tesoro de información y aún no se había aprovechado al máximo. Justo cuando el shinobi de la niebla miraba a su alrededor, sintió que un ataque se acercaba. Rápidamente saltó a un lado y sacó 2 martillos que colgaban a ambos lados de su cintura. Entonces vio que donde estaba había un kunai, pero lo curioso era que un pequeño kunai había creado un pequeño cráter con grietas como telarañas en el suelo. Un kunai normal no debería ser capaz de hacer tanto daño al suelo, pensó. Miró a su alrededor y gritó rápidamente. ¿Quién es? ¿Quién se ha atrevido a atacar a un miembro del escuadrón de sangre? Eiji oyó su grito, se puso alerta y empezó a guardar los lingotes en el pergamino. En ese momento, el pergamino era más importante que cualquier otra cosa en este mundo. Fuera de la cueva, el shinobi de la niebla sintió que alguien se acercaba desde arriba. En lugar de esquivar el ataque como la última vez, decidió enfrentarlo de frente y blandió el martillo hacia quien se dirigía hacia él. Esperaba que el martillo golpeara a la persona, pero justo cuando estaba a punto de tocar el arma que sostenía su enemigo, el atacante se desvió hacia un lado. El shinobi de la niebla se asombró al ver que era imposible cambiar de dirección en el aire de esa manera, pero como alguien que controlaba el viento a su alrededor, esto no era demasiado difícil para Yami. Al instante siguiente, antes de que el shinobi de la niebla pudiera retirar su mano extendida y estabilizarse, Yami apareció frente a él y le cortó la mano. De repente, el shinobi perdió la sensibilidad de su mano y del peso del martillo. Miró al frente y vio los brillantes ojos rojos entre la sangre que salpicaba el aire. Quedó atónito al ver esto, se dio cuenta de que era el hombre al que todo su escuadrón había tendido una emboscada. Quiso gritar y llamar a sus compañeros, pero Yami volvió a cortar con su espada y le cortó la cabeza. Mientras el cuerpo del shinobi de la niebla se desplomaba en el suelo, Yami lo observó. Había oído hablar de las atrocidades que el escuadrón de sangre había cometido contra los clanes de sangre. Ahora que Yami había luchado contra uno de ellos, comprendió que estos tipos eran realmente superiores a los Jonin normales. Eran la razón por la que, en lugar de la niebla oculta, llena de conflictos internos, nunca fueron atacados por otros. Los miembros de los escuadrones de sangre estaban entrenados para matar y habían empezado a entrenar así desde la academia. Todos sobrevivieron tras matar a todos sus compañeros. Yami miró hacia el interior de la cueva y vio a Eiji allí de pie. Acababa de salir corriendo de la cueva. Al ver a Yami y sus ojos rojos, comprendió a qué clan pertenecía el chico. ¿Un Sharingan? ¿Eres del clan Uchiha? Preguntó Eiji, pero no perdió tiempo y sacó su espada. Nada impediría que Eiji se quedara con ese pergamino, e incluso si tuviera que matar a un niño de su propia aldea, lo haría. Eiji corrió hacia Yami con su espada y la cortó, pero en lugar de atravesar la carne, atravesó el aire.
Eiji no entendía por qué había sucedido, pero vio cómo el cuerpo de Yami se desintegraba en numerosos murciélagos y flotaba tras él. Los murciélagos se fusionaron de nuevo y formaron a Yami. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Yami con calma. Ver su actitud despreocupada frustró enormemente a Eiji, quien gritó: ¿Vas a preguntarme por qué traicioné a la hoja oculta? Porque gané mucho dinero. No creo haber cometido ningún error, así que no. Mientras Eiji decía eso, Yami le indicó con la mano que se detuviera y, sorprendentemente, Eiji también se detuvo. Esperaba que Yami se enfadara al oír eso, como cualquier otro shinobi, pero Yami dijo: Tu error no fue hacer algo inmoral por dinero, tu error fue que te atraparan. Tu error fue estar en mi contra, y cuando estás en mi contra, no importa si tienes razón o no, mueres. Justo cuando Yami pronunció la última palabra, agitó la mano, lo que envió numerosas pequeñas aspas de viento hacia Eiji. Eiji, que no veía ni sentía nada, fue repentinamente golpeado por todos ellos. Por un instante, creyó morir, pero el dolor no fue tan intenso como esperaba. Era agudo y le recorría todo el cuerpo. Quería ver sus propias heridas, pero su cuerpo cayó al suelo, con los ojos muy abiertos, y vio a Yami caminando hacia él. No te preocupes, las aspas de viento solo apuntaron a tus articulaciones y algunos músculos para que perdieras el control de tu cuerpo. No morirás, dijo Yami mientras se agachaba y miraba a Eiji con esos brillantes ojos rojos. Eiji no dejaba de mirar a Yami. Quería levantarse y demostrarle que se equivocaba, pero no pudo. No podía controlar ni un solo dedo. Salvo la cabeza, todo su cuerpo estaba lleno de cortes. ¿Por qué no me mataste sin más? Cuando mataste al miembro del escuadrón de sangre, comprendí que no podía competir contigo, pero no pude encontrar ni una sola escapatoria, dijo Eiji mientras miraba al suelo. Yami le levantó la cabeza por el cuello y dijo: Has traicionado a la aldea, así que no puedo matarte tan fácilmente o las preguntas que te harán me las harán a mí. Y en cuanto a escapar, aunque lo hubieras intentado, sería una tontería, pero admito que sería intrigante cazarte como a un animal. Al ver cómo hablaba el niño, Eiji comenzó a sentirse más asustado, esperaba algunas palabras justas de Yami, pero no obtuvo nada de eso. ¿Vas a matar también al escuadrón de sangre?, preguntó Eiji vacilante. Yami se encogió de hombros y dijo: Los has organizado para mí con tanto cuidado, ¿cómo podría rechazar la cálida bienvenida? No son tan débiles como él, rió Eiji. Incluso entre la vida y la muerte, no había perdido su agallas. Yami no dijo nada y lo dejó caer al suelo. Metió la mano en la camisa de Eiji, sacó un pergamino y retrocedió. Al ver esto, Eiji abrió mucho los ojos e intentó arrastrarse hacia Yami. Al ver esto, Yami rió un poco y dijo: Jeje, parece que este pergamino significa mucho para ti. Entonces lo guardaré. Yami entonces recogió a Eiji y lo depositó en lo más profundo de la cueva. También invocó al mismo murciélago feroz de ojos rojos que le había entregado la carta a Hideki. Asegúrate de que no se vaya a ningún lado y, si alguien viene, atácalo. Le he amordazado la boca y sellado sus puntos de chakra para que no pueda gritar ni usar chakra. El murciélago chilló y voló hacia el techo de la cueva. Yami salió de la cueva y echó a correr hacia el punto de encuentro, donde el escuadrón de sangre se preparaba para la emboscada. Yami no quería arriesgarse a enfrentarse a ellos de frente, así que decidió atacarlos uno por uno. Usó sus sentidos mejorados para localizar a algunos que patrullaban la costa. Yami se acercó rápidamente y sigilosamente a uno de ellos. No podía atacarlo directamente desde tan lejos, pero al menos podía verlo bien y trazar un plan. Justo cuando el hombre le dio la espalda, Yami lo atacó. Desenvainó su espada y aceleró hacia él. No usó mucho chakra, así que el hombre ni siquiera lo detectó hasta que fue demasiado tarde. Finalmente, Yami logró clavarle su espada en el corazón sin hacer ruido. Rápidamente, Yami sacó la hoja de chakra oculta de su otra mano y la clavó en la garganta del hombre, destrozando su tubo de sonido. El hombre murió instantáneamente sin saber quién lo mató. Yami mató al otro tipo con la misma técnica. Descartó la idea de disfrazarse como uno de los muertos, porque Ari era lo suficientemente inteligente como para distinguir entre su equipo y un forastero que se hacía pasar por uno. Cada miembro del escuadrón de sangre también se comunicaba usando códigos diferentes para confirmar si el que tenían frente a ellos era realmente un miembro o no. Mientras Yami pensaba en su siguiente paso, Ari casi había dispuesto a su gente alrededor del punto de encuentro. Sangre 2, 3, 4 y 5, ustedes iniciarán el combate, mientras que yo, 6, 7, 8 y 9 atacaremos cuando intente contrarrestar su ataque. Sangre 10, 11 y 12 se mantendrán en tres extremos del punto de encuentro.
Recuerden que los tres deberán permanecer ocultos. Una vez que comience la emboscada, formarán la formación. Debemos asegurarnos de que no escape del centro y quede atrapado en la formación. Todos asintieron y gritaron como tú órdenes. Sangre 1 Ari confiaba en su plan y esperaba que Sangre 13 y Sangre 14 dieran la señal de que alguien llegaba. Puede que ambos no fueran los más fuertes, pero sí los más rápidos y, además, poseían sensores, así que no había posibilidad de que fallaran, o eso creía Ari. Yami ya los había matado a ambos y ni siquiera habían percibido su ataque. La técnica de Yami, que impedía que se filtrara una sola gota de chakra, lo hacía invisible. Mientras Ari daba otras instrucciones, de repente sacó su kunai y lo lanzó al aire. Todos los demás miembros del escuadrón de sangre lo miraron confundidos, a lo que Ari respondió. Creí sentir que alguien me observaba desde arriba, debe haber sido un error. Los miembros del escuadrón de sangre asintieron y continuaron su discusión. Pero Yami, sentado a cierta distancia, sabía que no era un error. Ari había logrado detectar a uno de sus murciélagos incluso tan tarde en la noche. Esto no es lo que esperaba. Solo un Quasi-Kage o superior debería poder detectarlo, pero Ari lo vio. Por suerte, el murciélago se inclinó en el último momento esquivando el kunai. De lo contrario, habría resultado herido o incluso muerto. Creemos un pequeño caos primero y deshagámonos de los que están formando la formación. No sé de qué es capaz, así que uno de ellos será mi primer objetivo. Yami pensó y creó 2 clones idénticos a los otros 2 que acababa de matar. Luego los envió hacia Ari y su grupo. Que ambos se acercaran al grupo al mismo tiempo sería sospechoso, pero a Yami no le importó. El grupo de Ari, que casi había terminado de planificar todo, miró en 2 direcciones diferentes y vio entrar a 2 de sus miembros. Sangre 13, 14 ¿por qué están ustedes 2 aquí? Preguntó uno de los miembros del escuadrón. Ambos se acercaron al grupo cerca de Ari y dijeron. Encontramos a algunas personas que vienen en esta dirección. Ari, con el ceño fruncido, los miró unos segundos y preguntó. ¿Por qué me informan entonces? Los clones no sabían qué decir, pero supieron que los habían pillado al instante porque todos los demás desenvainaron sus armas. No sé quiénes son ustedes 2, pero 13 y 14 reportan a la sangre 2, no a mí, dijo Ari, y estaba a punto de atacar a uno de los clones, cuando estos corrieron hacia el miembro del escuadrón más cercano. Todos pensaron que estos 2 atacarían a los 2 que se abalanzaron sobre ellos, pero sus ojos brillaron azules y repentinamente estallaron con una explosión de chakra de rayo. Ari se protegió fácilmente con la espada ancha que llevaba en la mano, pero los demás no tuvieron tanta suerte. A los clones que se acercaron, un rayo les penetró el cuerpo, lo que no los mató, pero los lastimó lo suficiente como para ser un problema para Yami. Los demás también resultaron levemente heridos, junto con Ari y otros 2, quienes se protegieron a la perfección. La emboscada ha fracasado. Prepárense todos. Gritó Ari. Yami observaba desde detrás de un árbol mientras su mano estaba dentro del pecho de otro miembro del escuadrón de sangre, aplastándole el corazón. Yami sacó su mano ensangrentada del pecho del hombre y dijo, ahora veamos cómo comienzan la formación. Yami activó su Sharingan, lo que atrajo la atención de Ari y los demás. Los brillantes ojos rojos en la oscuridad de la noche se destacaban con claridad, y Yami supo que, ahora que sus planes habían fracasado, atacarían juntos. Al verlos correr hacia él, Yami también corrió hacia ellos. Al ver que quien corría hacia ellos era solo un niño, los miembros del escuadrón miraron a Ari confundidos. No dudaban en matar a un niño ni nada, pero querían confirmar si se trataba de una ilusión. Después de todo, el hombre era conocido por su genjutsu. A mí me parece real, así que atáquenlo. Aunque sea una ilusión, nos encargaremos de ello, dijo Ari, y los miembros del escuadrón siguieron corriendo. También vieron las manos y la ropa ensangrentadas de Yami y comprendieron que algunos de sus compañeros ya estaban muertos. Estaban a punto de alcanzar a Yami cuando vieron un rayo púrpura cubriendo su espada y un rayo azul de chakra cubriendo su cuerpo. Al instante siguiente, el chico que tenían delante desapareció y oyeron un grito. Los que lideraban la carrera hacia Yami miraron hacia atrás desde el lugar del grito y vieron que Yami había cortado a uno de sus compañeros por la mitad. Atrápame si puedes, dijo el niño con una sonrisa malvada en su rostro inocente. ¿Este chico se atreve a burlarse de nosotros? Uno de los miembros del escuadrón de sangre 5 se enfureció al ver a Yami abatir a su propio compañero y luego burlarse de él. Para él, no era que le importaran los miembros del escuadrón que murieron, sino más bien que el nombre del escuadrón quedara manchado. El que acababa de gritar miró a otro del escuadrón de sangre 6 y ambos asintieron.
Yami supuso que ambos debían tener alguna técnica combinada para atrapar a Yami o matarlo. Sangre 5 y Sangre 6 tenían armas similares, dos espadas cortas con un gancho arriba y abajo. Ambos se lanzaron hacia Yami mientras los demás los sostenían por detrás. Sangre 5 entrelazó el gancho de su espada izquierda con el gancho de la espada derecha de Sangre 6. Yami no entendió ni por un segundo que lograría esto, ya que ahora esta espada no podía usarse contra él por estar entrelazada, pero entendió lo que planeaban cuando Sangre 6 se agachó un poco con las piernas abiertas para tener un buen punto de apoyo. Luego tiró de la espada hacia Yami y, como la espada estaba conectada indirectamente con Sangre 5 también fue lanzado hacia Yami. Sangre 5 también empujó el suelo aplicando chakra a sus pies, lo que aumentó aún más su velocidad. Yami se dio cuenta de que, aunque esta técnica parecía simple, no solo aumentaba su velocidad, sino también su fuerza, pues ahora podía concentrar todo el chakra en sus brazos. Mientras se acercaba rápidamente a Yami, Sangre 6 hizo señales con las manos que levantaron gotas de agua del río cercano. Estas gotas se dirigieron a Yami a gran velocidad. Yami percibió que no estaban dirigidas a su cuerpo en ese momento, pero si intentaba esquivar el ataque de Sangre 5, al menos dos de esas gotas lo alcanzarían sin importar nada. Han bloqueado todas las vías de escape. Puedo usar invocaciones para escapar de esta situación, pero llevemos la lucha más lejos. Incluso si logro esquivar el ataque frontal y las gotas de agua, estoy seguro de que los demás miembros del Escuadrón de Sangre intentarán hacer algo, pensó Yami. Los miembros del Escuadrón de Sangre tenían curiosidad por saber qué paso iba a dar Yami ahora, pero luego vieron que la capa de relámpago azul en su cuerpo se volvió púrpura y el ruido del crujido aumentó varias veces. Sangre 5, que estaba a punto de alcanzar a Yami, dudaba un poco, ya que la capa de relámpagos anterior solo lo paralizó un par de segundos, pero esta parecía que lo heriría gravemente. Pero ya había llegado tan lejos y no podía acobardarse, así que con todas sus fuerzas atacó a Yami con su espada. Lo menos que esperaba era que Yami retrocediera a cierta distancia, y lo mejor sería que lo cortaran por la mitad. Arc. Blood 5 gritó cuando su espada tocó la de Yami. Justo cuando pensaba, los rayos en la espada y en el cuerpo de Yami comenzaron a asaltarlo. Cada vez que el rayo impactaba, los nervios de su cuerpo sufrían espasmos. Blood 5 quiso retroceder después de ese ataque para asegurarse de que estaba a salvo, pero sus piernas se negaron a moverse. Seguía aplicando presión sobre la espada de Yami con ambas manos. Las dos espadas forcejearon por un segundo o dos, pero entonces la espada de Yami atravesó la de Blood 5. Al ver su arma destruida, Blood 5 intentó retroceder, pero sus piernas no se movieron en parte debido a los ataques de rayos y en parte por miedo. Al final, Blood 5 cayó al suelo de trasero. Fue algo muy vergonzoso no solo para él, sino también para todo el escuadrón. Ari incluso apartó la mirada por un segundo como si Blood 5 hubiera sido asesinado frente a él. El propio Sangre 5 se sintió humillado y quiso suicidarse, pero también anhelaba vivir, y por eso estaba dispuesto a afrontar cualquier humillación. Pero Yami no quiso darle esa oportunidad y, mientras miraba fijamente a Ari y a los demás, le clavó su espada en la garganta. Sangre 5 luchó por apartar la espada de su garganta y lo logró. Miró a sus compañeros y vio que ninguno había dado un solo paso para ayudarlo. Mientras usaba una mano para detener la hemorragia de su garganta y la otra para alcanzar a sus compañeros, Sangre 5 cayó al suelo y murió. Todos los miembros del Escuadrón de Sangre miraban fijamente a Yami. Si no fuera por sus ojos rojos, ni siquiera lo considerarían un enemigo. Pero ahora, tras ver morir a Sangre 5 y a muchos otros, Ari dio un paso al frente y dijo: «Eres el demonio del Genjutsu, ¿verdad? ¿Qué lo delató? ¿Fueron los ojos rojos o fue tu gente muriendo?», dijo Yami en tono burlón, lo que enfureció al Escuadrón de Sangre, pero Ari sonrió y dijo: «Tienes mucha agallas, muchacho. Sigo sin creer que seas un niño, pero lo descubriré por tu cadáver. Comiencen la formación». Ari gritó, esperando que las tres voces vinieran de tres direcciones diferentes y que se formara la formación, pero solo se oyeron dos voces y la formación tampoco se formó. Ari miró hacia donde se suponía que estaba el tercer miembro. Yami también miró hacia allí y preguntó: «¿Esperas a alguien?». Yami arqueó las cejas y dijo en tono burlón, con lo que consiguió enfadar a Ari, quien rechinó los dientes y una densa niebla comenzó a extenderse a su alrededor. Había un matiz púrpura en la niebla. Los miembros del escuadrón comprendieron que Ari se había puesto serio y también liberaron niebla a su alrededor. En 5 o 6 segundos, Ari y su escuadrón desaparecieron por completo.
Yami estaba de pie en medio de la densa niebla. De repente, levantó su espada a un lado en el aire y un sonido metálico se extendió por la zona. Era el sonido de Blood 2 atacando a Yami con su espada, mientras este bloqueaba el ataque. Yami entonces vio una gran serpiente de agua surgir del río y dirigirse directamente hacia él. Comprendió que este jutsu podría haber sido realizado por Ari solo o por 2 o 3 shinobis de la niebla. La serpiente tenía grandes colmillos y se abalanzó sobre Yami. Yami repelió a Sangre 2 con su espada e hizo rápidas señales con las manos, seguidas de una gran bola de fuego que salió de su boca. La bola de fuego chocó con el agua y al instante se creó una enorme cantidad de vapor. Esto ayudó a Yami a distraer a los miembros del escuadrón por un segundo, y Yami no desaprovechó la oportunidad. Corrió rápidamente hacia el miembro del escuadrón más cercano que pudo encontrar. Antes de que los demás pudieran darse cuenta de que Yami se había movido, oyeron el canto de los pájaros. Nunca habían oído hablar de este jutsu, así que no supieron qué era hasta que vieron la mano cubierta de relámpagos destrozar el pecho de Sangre 3. Yami estaba a punto de pasar a matar a otro miembro del escuadrón Sangre que estaba cerca, pero entonces sintió un ataque y retrocedió de un salto. Entonces vio un gran cráter donde estaba parado y Ari de pie en medio. «Tienes muy buena capacidad sensorial», dijo Ari y se apresuró a lanzar otro ataque. Ahora mismo quedaban 4 miembros más del escuadrón de Sangre. Yami había minimizado el uso de jutsus para no cansarse al enfrentarse a Ari. Yami creó 3 clones de sí mismo y cada uno se fue en su propio camino. Ari se detuvo al instante al ver esto, pues sabía que adivinar al Yami equivocado significaba la muerte de otro miembro de su escuadrón. Para entonces, ya había comprendido que los miembros de su escuadrón no eran lo suficientemente fuertes para luchar contra Yami, y cada vez que tomaban la iniciativa de atacar, Yami respondía matándolos. El único que salió ileso tras atacar a Yami fue Blood 2. Sangre para perseguir a uno mientras yo persigo al otro. Los demás, idiotas, quédense juntos y persigan al tercero. Ari gritó órdenes al instante. ¿Pero y si el cuarto es el verdadero?, preguntó Sangre 2, a lo que Ari chasqueó la lengua con fastidio y dijo. Tenemos que correr ese riesgo. Ari dijo, y confrontó a uno de los Yamis. No sabía si era el verdadero o un clon. ¿Estás seguro de que soy el verdadero?, preguntó el Yami frente a Ari. Los Yamis frente a Blood 2 y el otro miembro del escuadrón también preguntaron lo mismo. El Yami 4 había desaparecido en la niebla. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.